allí para los de YouTube, los que van a ver este mensaje, yo lo hago de todas maneras para que tú puedas ver este mensaje, tú lo puedas compartir con otros, porque quiero como que en este trabajo que yo he llevado, de estos años que llevo trabajando con diferentes pacientes de toda índole, esta palabra ha venido como siendo cada vez más fuerte en mi corazón. Y yo le comentaba pues a mi esposo cómo era que yo lo veía, ¿sí? Porque para mí es importante cómo poder a través de la palabra como empoderar a las personas, cómo poder, y no solamente a las personas, sino a mí misma, cómo poder como resurgir, cómo poder como impulsarnos realmente a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, digamos, esta palabra la voy a llamar de la ilusión a la decisión. De la ilusión a la decisión, ¿sí? Porque yo en estos años que llevo trabajando, digamos, con cada paciente, yo me doy cuenta que hay, y muchos de nosotros, aún en nosotros mismos, adolecemos muchas veces de decidir. Nos cuesta decidir. Y a veces cuando decidimos mal. Y a veces no hallamos como cómo conectar, que es lo que yo quiero hoy darle a sus vidas, es cómo conectar esa ilusión con esa decisión. ¿Cómo lo conecto yo? ¿Cómo lo hago realidad? ¿Sí? ¿Cómo lo hago realidad? Entonces, esa fue como digamos, como la incógnita que yo tenía. Y cómo hago yo, porque encuentra uno mucha gente frustrada, ¿sí? Que no puede conectar la ilusión con la decisión, no la puede conectar. Entonces como que todos esos sueños, todos esos anhelos, todas esas cosas quedan ahí en esa ilusión, ¿no? Entonces, ¿qué es la ilusión? Lo primero que voy a trabajar es qué es la ilusión. La ilusión es una esperanza o deseo con poca o ninguna base real. O sea, una ilusión es como un deseo que yo tengo que muchas veces no tiene que ver con lo que yo estoy viviendo hoy o con mi realidad, ¿sí? Pero dice, digamos, es una expectativa de un futuro deseable y motivadora, ¿no? O sea, es una expectativa que yo tengo, pero que no tiene nada que ver con mi realidad, ¿sí? También la ilusión son como pensamientos de algo que nos gustaría que ocurriera y que puedan impulsar a mi crecimiento personal, ¿cierto? También son anhelos, ¿sí? Anhelos, esperanzas que nos mueven hacia metas y nos dan fuerzas para superar obstáculos, ¿sí? Para superar obstáculos. O sea, los sueños, a mí me parece que los sueños son muy importantes, ¿sí? Miremos el Salmo 126, el versículo 1. Uno tiene muchos anhelos en la vida. Entonces yo quiero que tú, mientras yo voy enseñando, piensa en qué anhelos tienes. ¿Qué ilusión tienes? Ay, a mí me gustaría hacer tal cosa. Porque es que ha habido una mala interpretación muchas veces de lo que es la fe, ¿sí? Entonces decimos, ay, yo quiero tener un Mercedes-Benz. Ay, no, un Mercedes-Benz me gustaría tener eso. Entonces vivimos en esa ilusión y entonces decláralo, confiésalo y eso va a llegar y eso va a venir, ¿sí? Yo quiero tener una casa en tal lugar, confiésalo, decláralo. Entonces eso suena como a más positivismo y a un engaño, porque eso no es verdad. O sea, eso nunca se va a hacer realidad. Para yo conseguir mi Mercedes, yo puedo querer tener una casa, pero para conseguir esa casa, hay un proceso entre la ilusión y la decisión, ¿sí? O la realización, digamos, porque es que está el proceso de la ilusión, la decisión y la realización, ¿sí?
Entonces, eso es un proceso que hay que hacer, ¿sí? No es que confiéselo y declárelo y le va a venir, ¿sí? Ay, yo quiero plata y va a venir porque sí. No, yo sé que yo tengo un Dios que es poderoso, que es el dueño del oro y la plata. Yo sé que la fe debo creer. Y sí, hay cosas pero a veces nosotros hemos entrado en un nivel que no es correcto, no es bíblico, no es adecuado. Entonces el verso de Salmo 126:1 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. O sea, soñar no es malo. Dios nos da ese derecho a nosotros como seres humanos de que soñemos. ¿Sí? ¿Sí? Una ilusión bien gestionada puede ser un comportamiento que impulsa al bienestar y al desarrollo. ¿Sí? O sea, cuando yo manejo bien la ilusión, le doy el adecuado gestionamiento, me va a producir bienestar y desarrollo, ¿sí? En mi vida. Cuando la sé gestionar adecuadamente. Pero cuando no, va a traer frustración y va a traer derrota, ¿sí? Las ilusiones nos ayudan a fijar proyectos y a dar valor a lo cotidiano, ¿sí? O sea, yo no me imagino una persona que no ilusiona nada, ¿sí? Porque ese es el otro extremo. Unos que sueñan o ilusionan mucho y otros que no ilusionan nada. No, pero es que, no, yo qué voy a pensar en una casa. No, yo qué voy a pensar en un carro. No, que yo qué voy a pensar en, no, todo es pobre, todo es pobre, todo es pobre. Entonces, pues usted no va a llegar a ningún Pereira, como digo yo. Entonces, todos nosotros no podemos ser extremistas, ¿sí? Que o aquí o aquí. No, no. Siempre habrá un medio, siempre habrá un medio. Entonces, el Salmo 126:1, Dios dice, sueña, ¿sí? Sueña, aprendamos a soñar. Pero démosle una buena gestión a ese sueño, a ese anhelo. Por eso nosotros hablamos mucho de las escribe tu sueño, escribe la visión, escribe la visión, escribe la visión, coloca tu cartelera de sueños. Eso es importante, eso es una parte importante, pero no es el todo. ¿Sí? No es el todo. Como se dice, yo sueño, pero el que le da, digamos, como la realidad es Dios, ¿no? Por eso dice, en tus manos están mis tiempos, ¿sí? Porque mi vida no está en mis manos, está en las manos de Dios. Y yo puedo tener muchas cosas en proyectos, muchas cosas, pero quien da todo es Dios, ¿ves? Y a mí me gusta que uno a veces ha pensado, ay, a mí me gustaría tal cosa, a mí me gustaría tal otra, y de pronto se tarda en llegar, pero de pronto llega. Y fue porque yo un día tuve un deseo y le oré al Señor. Y de pronto no se dio en mi tiempo, pero se dio en el tiempo del Señor. Entonces, entre la ilusión a tomar una decisión, digamos como que hay un proceso que es el que yo quiero como que hacérselo entender a ustedes y poderlo entender yo, porque mira, en esta situación de atender pacientes yo veo que hay como una traba. Yo veo a gente muy frustrada, a gente muy golpeada, muy detenida, muy frenada, muy amarrada, muy bloqueada, ¿sí? Y como que no puedo verlos a ellos avanzar, como que no, como si se hubieran metido en un hueco y no pueden salir, porque están llenos de ilusiones y de pronto muchas cosas no se dieron, entonces ahí se quedan. Se quedaron ahí, no pueden. Y yo no les estoy hablando de gente no preparada.
Me han llegado gente muy preparada y están en un hueco y no saben qué hacer con su vida, no saben qué hacer con su futuro, no saben qué hacer con todo eso que se formaron, aprendieron y que ahora no les sirve para nada. Y entonces, ¿cuál es la salida para esas personas? ¿Sí? ¿Cuál es la salida para cada uno de nosotros? Entonces, lo primero que tengo que hacer es confrontar mi creencia con la realidad, ¿sí? Que hay algo muy importante y es que para que esa ilusión se haga realidad, yo tengo que, sé que hay un proceso hasta la decisión para llegar a la realización, ¿sí? Eso es como la promesa y el cumplimiento, ¿sí? Más o menos es como lo que yo quiero como darles. Lo que pasa es que si yo lo hago la promesa y el cumplimiento, a veces como que nos metemos mucho en la parte muy religiosa y necesitamos hablar del día de hoy, de lo que yo estoy viviendo, de lo que la gente está viviendo, no solamente la gente, sino cada uno de nosotros. Entonces, confrontar mi creencia con la realidad es necesario, ¿sí? Nosotros vivimos en una lucha, que es lo que yo he podido llegar a distinguir entre lo que viví, o sea, mi pasado y mi futuro. Entonces, esos dos extremos no me permiten vivir mi presente, ¿sí? Como que me borran mi presente, como que yo vivo porque me toca vivir, ¿sí? Pero no veo como un enganche entre ese pasado, ese futuro y cómo yo en mi presente puedo trabajarlo para que me sea de utilidad. Sino que más bien la gente vive pensando en el futuro, en el futuro, en el futuro, en el futuro, y está bien, pero se ha vuelto como algo en el futuro sin tener en cuenta que en su presente usted está definiendo su futuro, ¿sí? En su presente usted define su futuro, pero a veces estamos anclados al pasado, no disfrutamos ni tenemos un presente, sino que es como si estuviera anclado allá al pasado y quiero llegar a ese futuro y pienso en ese futuro y entonces entro en una crisis brutal, porque no sé dónde estoy. Entonces por eso me gusta aquí el primer punto, que es confrontar mi creencia con la realidad. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Sí? ¿Qué tengo hoy? Porque es que tenemos que aprender a qué tengo hoy. Hoy, porque nosotros vivimos pensando, ay, no toca pagar recibos, toca pagar en un mes, no sé qué, toca pagar, toca hacer, tengo que estudiar, tengo que hacer, Entonces todo es hacia el futuro. Todo es hacia el futuro. Y no miramos, oiga, pero ¿yo qué tengo hoy? Uy, no, gloria a Dios, tengo un desayuno, un almuerzo, una comida. Por eso para mí en la pandemia y en este tiempo ha sido tan rema ese versículo de el Padre Nuestro. Nunca lo había entendido como lo entiendo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy, Señor, hoy. ¿Sí? Yo no me pongo a pensar mañana, pasado mañana. No, hoy, ¿qué tengo? ¿Qué tengo hoy? Entonces, mira qué tienes hoy. ¿Sí? No que soñamos, porque soñamos muchas cosas, ¿sí? Yo conozco personas, hombres, que sueñan muchas cosas, tienen empresas y tienen eso hablan, eso tiene una cosa, pero ahí se quedó, en sueños. Y yo tengo que lograr que eso que yo sueño, conectarlo, enchufarlo con una decisión. Lo voy a hacer, ¿sí? Lo voy a hacer, lo voy a lograr, ¿sí? Una de las cosas principales que quiero que tú entiendas es que, digamos, como ese confrontar mi creencia con la realidad es como lo que yo les decía, digámoslo a nivel de la palabra, la promesa con el cumplimiento, ¿sí?
Entonces no nos debemos olvidar quién dijo esa promesa. ¿Sí? ¿Quién te dijo que te iba a bendecir? ¿Quién te dijo que te iba a dar un buen trabajo? ¿Quién te dijo que ibas a lograr eso? ¿Quién te lo dijo? Porque ahí está, digamos, como la base, el fundamento de eso, de esa promesa o de esa ilusión, ¿sí? Porque conozco hombres, conozco mujeres que se meten a hacer cosas que, ay, no, es que sí, yo anhelaba, yo tenía, yo quería hacer. Bueno, pero ¿quién te lo dijo? ¿Tú estás listo para eso? ¿Tú puedes hacer eso? ¿Tú tienes la capacidad? No, no, simplemente me dejé llevar por esa idea ¿y cuántos fracasos hay? ¿Y cuántos de esas personas no se han podido levantar de eso? Hay unos que sí, otros que no. ¿Ves? Entonces, es lo primero. ¿Quién lo dijo? Segundo punto, o sea, lo defino en mis propias palabras. Creer que eso que yo tengo puede llegar a realizarse, ¿sí? Que yo no sea el obstáculo para que eso se haga realidad, ¿sí? Ejemplos, Gedeón, cuando el Señor le dijo, ve, conquista, y el Señor dijo, uy, no, se fue con una cantidad de hombres y en el camino se fue colando, Dios fue filtrando eso, Dios fue colándolo hasta que le quedaron solo 300 y él iba contra un ejército de un tamaño impresionante. Y el Señor le dijo, con esos 300 tú vas a conquistar. Pero Señor, pero ¿cómo se te ocurre? Mire que no sé qué, mire que sí sé cuándo. No, tú no, solo necesitas 300 hombres. Que entre esos que escogiste son hombres que están dispuestos a ir para la batalla. ¿Mm? ¿Quién se lo dijo? ¿Se lo dijo Gedeón a sí mismo? No, él tenía una promesa, él tenía una ilusión de ir a conquistar esa batalla, de ir a ganar eso. Pero se lo dijo Dios. Entonces él descansó en eso que le dijo Dios para poderlo hacer, ¿sí? Para poderlo cumplir, ¿sí? Para poderlo cumplir. Jeremías, miremos en Jeremías 1, que me pareció, esa sí quería leerlo porque me parece importante que lo leamos, porque nosotros somos el primer obstáculo que tenemos que vencer para que esa ilusión se cumpla. Nosotros mismos, nuestra mentalidad. Dice acá, 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, escúchalo, Dios te está hablando a ti. Di, Dios me está hablando a mí. Y di tu nombre. En el vientre de tu madre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por promesa a las naciones. Y yo dije, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y a veces nosotros somos los principales obstáculos para que toda esa ilusión que tenemos se pueda llevar a cabo. Nuestra mentalidad de escasez. ¿Sí? Escuchaba esta semana alguien que decía, mi esposo era un hombre, ella decía, mi esposo era un hombre que él le gustaba moverse en las finanzas, pero yo era muy miedosa. Muy miedosa. Ay, no, pero qué tal que no tengamos para esto. Ay, no meta tanta plata aquí. Ay, no, tal cosa. Ese miedo a de pronto fracasar, a de pronto no tener para más adelante. ¿Ves? Ese miedo a que no sabemos si eso irá a dar o no a dar. Y a veces eso es mentalidad. Nuestra mentalidad al fracaso, nuestra mentalidad de que no va a haber. ¿Y qué dice Dios?
Dios dice que Él es nuestro proveedor. Dios dice que es nuestro pastor. Dios dice que nada nos va a faltar. Ahora, a veces nos vamos al otro extremo, ¿sí? Al otro extremo. Ese es un extremo. Un extremo de ver todo lo pequeñito, todo lo de mentalidad. No, 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 eso no es para mí. Eso no creo. Yo creo que esto no es bendición. Yo creo que esto ya es ostentación. Yo creo que ya. Entonces nos vamos a ese límite. Y el otro extremo es, no, la fe todo lo puede. Yo me meto a esa casa, yo me meto con esa deuda, yo me meto con eso porque Dios es el proveedor, Dios me bendecirá. Y eso es fe, yo le creo a Dios. Entonces ya se vuelve arrogante, una fe. ¿Y quién te dijo? Sí. Entonces sí ves que nosotros manejamos mucho los extremos. Mucho los extremos. Entonces tenemos que equilibrarnos. Y por eso es que yo tengo que mirar cuál es mi presente. ¿Qué es lo que yo tengo hoy? ¿Y cómo voy a manejar lo que tengo hoy? ¿Sí? Para así hacerme un futuro mejor. Hay gente que no piensa en su futuro. Son jóvenes, no les importa, gastan, invierten en fiestas, en rumba, en dinero, en mujeres, en carro, en mostrar lo bonito, mostrar que yo soy un varón pues chévere o una mujer pues elegante. Y no pienso en mi futuro. Y soy como. Soy como. Y llegan a una edad donde no tienen nada. Nada. Y entonces ya uno comienza ya a ver y dice, ay, uy, Dios mío, se me vinieron los años y yo tengo que mirar a ver qué voy a recoger, cómo voy a hacer. ¿Cierto? Entonces uno tiene que pensar cómo hago esa realidad, esa ilusión y cómo puedo decidir, porque para que llegar al cumplimiento está en medio algo que se llama decisión, que la decisión es fundamental. Si tú decides bien, te va bien, si tú decides mal, te va mal. Las decisiones son así. Mira que el pueblo de Israel, cuando el Señor dio la palabra, habló a Moisés y bueno, se dio todas las plagas y todo, el pueblo de Israel salió con mucha ilusión. Una tierra prometida, una tierra que le fluía leche y miel, pero la tierra prometida no los iba a esperar a la vuelta. ¿Sí? Que ese es nuestro gran problema, ese es la gran crisis del ser humano, es eso, que queremos todo como facilista, como que nos está esperando, como que la vida a mí me debe y como que me tiene que dar lo que yo necesito. Eso es una falsedad. Eso no dice la Biblia, porque nos hemos vuelto muy facilistas, donde todo nos tiene que llegar. No, un momentico, es que para eso yo tengo que decidir. Ese punto de la decisión es clave en nuestra vida. El pueblo de Israel salió con una ilusión, pero para que llegara de donde salió a donde era el cumplimiento, a donde era, digamos, como esa realización, había un camino, ¿sí? Había un camino y ellos iban a ser probados, ¿sí? Eso es como cuando yo tengo un sueño y quiero llevarlo al cumplimiento, tengo que pasar un proceso a nivel empresarial, ¿sí? Si quiero poner una panadería, si quiero poner una peluquería, póngale el nombre que quiera al negocio. Yo necesito hacer un proceso. Eso no voy a tener éxito ya. ¿Sí? No. Necesito pagar ese precio. Ese precio. Miremos Hebreos 3, versículo 10, que me parece importante. Hebreos 3:10. Dice la palabra del Señor: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. ¿De quién está hablando? Cuando la generación de la que salió de Egipto y tuvo que pasar el desierto, y los que llegaron. Dice, voy a leerlo del versículo 7.
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Subraye eso, subráyelo. Andan vagando en su corazón, ¿no? La ilusión, ay, una tierra prometida, pero no la vemos, vemos desierto, a ver, ¿dónde es que está la tierra prometida? Y entramos en esa crisis emocional, las emociones no se pueden como ajustar a lo que yo veo, porque lo que veo desata otra clase de emociones que no tienen nada que ver con lo que ahí está la ilusión. Entonces la ilusión me muestra unas emociones y la realidad me muestra otra. Entonces yo tengo que juntar eso y decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy palpando? ¿Hacia dónde voy yo? Dice, divagaron en su corazón. Y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Sí? Y el 19 dice, que ese me parece que también lo tenemos que subrayar. El 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No pudieron, esa ilusión que ellos tenían de esa tierra prometida, no la lograron coger. No porque no estuviera, escúchame bien, no porque no estuviera, no porque Dios les mintió, no porque no existiera esa tierra, sí existía. Pero su fe no fue suficientemente fuerte para creer que realmente sí había una bendición para ellos. Amén. Y muchos de nosotros somos así, somos incapaces de creer y de pronto vivimos divagando en el corazón. Ay, no, ay, tan chévere yo poder tener esto. Ay, cómo me gustaría en el Señor tener esto. Ay, cómo me gustaría. Y vivimos ahí, pero ¿por qué no avanzas? ¿Sí? ¿Por qué no llegas? Porque eso es una realidad. La tierra prometida era una realidad, no era un sueño. Y hay cosas que Dios te tiene preparado, que es una realidad, pero que nuestros ojos naturales no la ven todavía, porque tenemos que pasar ese proceso para obtener eso. Ahora, era tan real la promesa que ellos efectivamente llegaron. Pero de esa generación que salió de Egipto, solo llegaron 2. ¡Wow! Por eso es que para mí este tema era tan importante darlo. Porque lo veo en la gente. Lo veo en los pacientes que me llegan. Lo veo en mí misma. Y digo, pero ¿cómo llegaron 2 de... Yo no sé, era más de 1 millón de personas que salieron de allá. Más de 2 millones, me dice mi esposo. Solo llegaron 2 que sí creyeron, que sí confiaron y esa ilusión que tenían la pudieron hacer una realidad. La pudieron ver con sus ojos y disfrutarla sobre todo. Nosotros hacemos que los procesos o sean más largos o sean más cortos, ¿sí? Porque a veces no nos sentimos capaces. A veces decimos, no, pero es que yo no creo que yo logre llegar allá. No, pero es que yo no tengo esto. No, pero y esta persona sí, pero mire, yo no tengo esto. Y comienza a trabajarse esa baja autoestima, comienza a manejarse el pasado, comienza a manejarse lo que me hicieron, lo que pasé, lo que viví, lo que experimenté, y no podemos como sobrepasar eso. Entonces nosotros hacemos que los procesos o sean más largos o más cortos. El pueblo de Israel hizo que su proceso fuera más largo, mucho más largo, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos que sea más largo o más corto? Dependiendo de lo que tú crees. Si tú crees que lo puedes lograr, lo vas a lograr. Con la ayuda del Señor.
Al que cree, todo le es posible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mira a Abraham. Señor le digo, necesito que me entregues tu bendición. Y él, ¿cuál bendición? A Isaac, tu hijo. Dice que se levantó. La fe tiene que, mira, aquí está la ilusión. Aquí está la ilusión. Y aquí está la realización. Pero para eso está en medio la decisión, ¿cierto? Aquí está la promesa, aquí está el cumplimiento. Pero para eso yo tengo que tener fe. Para eso yo tengo que dar pasos de fe, ¿sí? ¿Sí? Obediencia. Obediencia. La fe aquí yo la veo como la obediencia. Yo miro, por ejemplo, esos programas que dicen, esos realities, por ejemplo, de Yo Me Llamo, todas esas artistas que dicen, yo tuve un sueño, yo canté en los buses, yo hice tal cosa, yo hice tal otra, yo soñé un día estar aquí, yo soñé un día, pero para eso, ¿qué tuvo que hacer? Él no salió de su pueblo y se vino para Bogotá o para donde se haya venido y de pronto todo se le dio. No, tuvieron que pagar un precio alto. Montar en buses, vivir en hoteles, bueno, muchas cosas. Para llegar a ese cumplimiento, digamos, para cumplir eso, es para lograr eso que querían lograr, ¿sí? Eso que querían lograr. Tuvieron que poner acción. En nosotros, ¿qué es la fe? Acción, obedecer muchas veces a lo que yo no entiendo, a lo que yo no veo. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel en el desierto? Obedecer. Caminar en fe. No vemos la tierra prometida, pero no importa, Dios lo dijo. Yo tengo la ilusión de verla, entonces quiero verla. Pero ellos tuvieron algo que nos pasa a todos nosotros, su conflicto con el pasado. Pero es que allá en el desierto. Pero es que allá en el desierto. Entonces eso les impidió ver su futuro, ver su presente, disfrutar su presente y poderse ver enfocados en el futuro. No lo pudieron realizar. Abraham sí dice que se levantó de mañana, fue y hizo lo que tenía que hacer. Obedeció para ver ese cumplimiento, ¿sí? Para ver lo que Dios le iba a dar. La fe tiene que ser probada, ¿sí? Esa ilusión que tú tienes tiene que ser probada, ¿sí? Para saber si realmente se va a hacer efectiva o no. Entonces dice acá, la ilusión tiene que pasar por un proceso para convertirse en realidad, ¿sí? Para convertirse en un cumplimiento, Vamos a ir a Lucas capítulo 6, Lucas 6, que me parece importante esta palabra. Lucas 6, versículo 47. 47, los dos cimientos. Vamos a leer del 47 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina en aquella casa. ¿Sí? Mira que aquí lo está diciendo. Ese proceso es como, ¿cómo estoy yo viviendo la palabra? ¿Sí? ¿De qué estoy hecho yo? ¿De qué estamos hechos? ¿Sí? Tengo la ilusión y quiero llegar al cumplimiento de esa misión.
o al cumplimiento de esa promesa, de eso que quiero hacer realidad, ¿sí? De eso que yo quiero poderlo lograr, poderlo lograr. Poder llegar a esa parte importante de mi vida y que sea una realidad, ¿sí? Que sea una realidad eso para mi vida. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Está ese camino difícil, está ese camino y muchos nos quedamos en la mitad. Ay, yo lo intenté, pero ay no, eso no se dio, eso fue muy difícil, eso fue muy complicado, eso yo no creo que sea para mí. Sí, hay momentos en los cuales es pesado. Sí, yo no digo que no, eso es pesado. A veces en el camino uno siente que se va a quedar, que no va a poder. Pero como se dice, si se cae, no se quede ahí. Levántese, sacúdase y hágale, hágale, que se puede lograr, se puede lograr. Podemos hacerlo. No es fácil. No es fácil. Hay cosas que no son fáciles, que no nos la van a dar así. Regaladita, molidita. Ay, para que le sea menos difícil. Ay, pobrecito, venga a ver, hacemos esto y ya. No, la vida no es así. Yo no sé por qué a veces está esa mentalidad de que a mí la vida me debe y me tienen que dar. No es así. Tenemos que a veces lucharla. Y aquí dice la palabra estos dos cimientos, ¿sí? A veces nosotros queremos lo fácil. Ay, cavar y ahondar. Ay, no. Este terreno se ve como firme, esto se ve como estable, como bueno. Y edificamos ahí. Y dice que esa es la persona que se le dice algo y no oye, no cava, no pone un fundamento, ¿sí? No pone un fundamento, ¿sí? La tempestad, cuando estaban los discípulos en esa tempestad, comienza el miedo, el susto, ¿sí? Dice que después de los panes y los peces, después de esa, ¿cómo se llama? La multiplicación, Jesús les dijo, vayan ustedes adelante, métanse en la barca, atraviesen el lago que yo ahora voy, quiero tener oración. Y ellos se fueron y hay una tempestad horrible, que fue cuando el Señor se les apareció en el lago. Y eso tiene que ser probado, nosotros tenemos que ser probados. A veces hay tempestades, a veces hay cosas difíciles en nuestra vida, yo no digo que no. A veces hay momentos en que todo se pone como oscuro, todo se pone difícil, complicado, que tú ves que por un lado, por el otro lado y por el otro lado y como que nada se da, pero tú no puedes vencerte. Tú tienes que ir, intentarlo. Yo pienso en esos grandes científicos. Muchas cosas que nosotros tenemos fue por gente persistente. Amén. Que dijo, voy a crear esto. El bombillo, por ejemplo. Y dele, y se equivocaba, y una vez. No son de 10 intentos. No. Esas son muchas cosas que esa persona intentó hasta que le resulta el experimento. Hasta que logra algo. Lo que pasa es que nosotros en la fe somos muy débiles. Nosotros queremos, ay, a mí Dios me tiene que bendecir porque sí. No, un momentico, ¿cómo en qué proceso estás tú? ¿Sí? ¿Cómo estamos obedeciendo? ¿En dónde estamos sembrando? ¿En lo estable o en lo inestable? ¿Sí? ¿En lo estable o en lo inestable? La fe tiene que ser refinada, es decir, probada. En el desierto debió haber, ahí era donde se iba a refinar ese proceso para entrar a la tierra prometida, ¿sí? De creer. Ay, pero ¿dónde es que está la tierra prometida? ¿Dónde es que está que yo no la veo? ¿Dónde es que está Moisés? Pero falta mucho, Moisés.
Pero entonces ellos comenzaron como te digo, viendo su propia condición, viendo lo que tenían atrás y viendo muchas cosas de sí mismos que veían, y no solamente de sí mismos, sino del otro, del liderazgo del otro, para mirar a ver, decir, tú no nos vas a llevar a ese lugar. Entonces entraron en una pelea consigo mismos, con Dios y con el líder. Y eso los mató. Los mató. Murieron en el desierto. Dios no se va a poner a pelear contigo. Esa es la noticia que te traigo hoy. Ay, por favor, Isabelita, por favor, Sergio, por favor, Felipe, Javier. No, Dios da su palabra y tú decides si le crees a Dios o no le crees. Porque a veces peleamos con Dios o peleamos con el hombre de Dios. Ay, no, pero es que no, así no es, así no son las cosas. No. Mira todo lo que le hicieron a Moisés. Todo era la culpa de Moisés. Ninguno decía, oiga, me voy a mirar yo a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué yo no puedo creer a eso? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que precisamente es el trabajo, por ejemplo, de un psicólogo? A ver, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué no puedes avanzar? ¿Qué es lo que quieres lograr en la vida y no lo puedes lograr? ¿Qué es lo que está sucediendo en ti? Comienza a trabajar. Por eso la palabra, me encanta ese versículo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Yo tengo que tener un trabajo conmigo misma. Tengo que dejar de pelear conmigo, con Dios y con la persona que Dios puso como pastor o líder. ¿Cierto? Amén. A veces peleamos con todo el mundo porque no entendemos para dónde es que vamos. La fe es acción, ¿sí? Amén. La fe es acción. Si tú tienes esa ilusión y no tienes fe, o sea, no le pones patica a eso no se va a llevar a cabo. Eso solo ahí la ilusión no se va a llevar a cabo. ¿Sí? Por eso me gusta mucho. ¿Qué es lo que tú sueñas? A ver, bueno, sueño con tener una... voy a poner el caso mío. Yo soñaba con atender gente, con tener un consultorio, con poder hacer... ¿Cómo lo pude lograr? Ahí, soñando, uy, sí, tan chévere. Ay, no, mire, voy a leer aquí de esto, voy a averiguar aquí de esto. No, yo tuve que comenzar a ponerle patica. Bueno, ¿cómo logro yo eso? Bueno, tengo que mirar en qué universidades hay, tengo que mirar qué dinero se requiere, tengo que mirar los horarios, tengo que acomodar mi vida a esos horarios, tengo que mirar... que yo pueda durante esos semestres cumplir con esta parte. Muchas cosas yo tuve que mirar, pero me tuve que mover, ¿sí? No es solamente mirar. Cuando fuimos a comprar el carro, nos íbamos con Isaac, con Juan, y nos íbamos a los concesionarios a mirar carros, nos subíamos en él. Yo les decía, abuela, la nuevo, porque Dios nos va a dar un carro nuevo. Y nos metíamos en el carro, que nos explicaban cómo es la financiación, cuánto nos tocaría, cómo sería. Y todo este proceso lo hicimos durante un buen tiempo antes de meternos en una deuda, porque queríamos saber si teníamos la capacidad de cumplirlo y de llevarlo a cabalidad. No como muchos hacen, que se meten y en el tiempo, al año, le quitan el carro porque no pudo pagar, le quitan la casa porque no pudo pagar, le quitan el apartamento porque no pudo pagar, ¿cierto? Entonces tengo que aprender a llevar a cabo esa ilusión a algo real en mi vida. Y termino con esto. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Tú puedes tener mucha fe. Ay, sí, yo creo que Dios, Señor, me va a bendecir. Uy, sí, Dios dice en su palabra esto, dice en su palabra esto, dice en su palabra esto. Pero tenemos miedo. Mucha gente está amarrada por el miedo, porque dice, uy, no, pero es que yo creo que no soy capaz de tener un apartamento, yo no soy capaz de tener un carro, yo no voy a ser capaz. No, organicémonos, organízate. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros con mi esposo nos hemos sentado. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Aquí hay que disminuir este gasto, aquí hay que hacer esto y aquí hay que hacer, y vamos organizando, ¿sí? La fe sin obras es muerta,
según Santiago, capítulo 2, versículo 14. Y dice, moverme en lo natural para que Dios se mueva en lo sobrenatural. Ese ha sido un lema en mi esposo y en mí. Muévete en lo natural. Ah, quiero estudiar. Bueno, averigüese por acá, cuánto vale, cómo es, cómo voy a hacer, cómo voy a cuadrar esto. Quiero trabajar. Ah, pues mande una hoja de vida aquí, mande una hoja de vida aquí. Ah, que no salió sino esto, métase ahí, al menos va aprendiendo, al menos va. Pero tenemos que movernos, porque si no, eso no se va a llevar a cabo. Esos sueños allá van a quedar allá, como le quedaron, y que esto sea una lección para nosotros, al pueblo de Israel, que murieron en su intento. Mi esposo dijo una frase que yo la anoté en la clase, en la palabra pasada, que dice, el pueblo de Israel luchó contra la prueba y murió en esa lucha. Qué tremenda frase. Murió luchando contra la prueba. No tuvieron la capacidad ni emocional, ni mental, ni espiritual de decir, bueno, esta es la prueba, ¿cómo la vamos a pasar para poder lograr esa ilusión que tenemos? No, se la pasaron fue luchando con la prueba. No queremos este desierto. Ay, yo no me quiero someter. Ay, yo no quiero esta iglesia. Ay, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta. Luche, siga luchando contra la prueba que usted se va a morir ahí. A mí no me gusta esto el cristianismo, a mí no me gusta esto aquí, a mí no me gusta esto. Ay, no, yo espero más bien y hago esto y hago lo otro y acomodan el cristianismo de tal manera que ellos puedan vivir. No, lucharon contra la prueba. No nos gusta lo que Moisés dice, no nos gusta lo que el líder dice, no nos gusta esto. Ay, no, ahora tenemos hambre, ay, ahora tenemos sed, ay, ahora ya no queremos caminar, ay, estamos cansados. Ay, bueno, siga luchando contra la prueba, que usted mismo se va a morir en esa prueba y no va a lograr lo que sueña y lo que anhela. Se va a desgastar emocionalmente. Hay un desgaste emocional en la gente en este momento porque quieren luchar contra sí mismos, contra lo que ellos quieren que les parece. Bueno, yo tengo una promesa, ¿cómo voy a lograr? ¿Voy a tener una prueba? Sí, todos pasamos por la prueba, pero vamos a mirar cómo vamos a ir pasando paso por paso, hasta que lleguemos a la ilusión que yo tenía. Amén. Esa es la palabra que tenía y yo quiero orar por ustedes para terminar esta reunión. Padre, gracias. Gracias por cada persona, cada familia que está hoy, Señor. Yo ruego que esta palabra pueda realmente hallar una cabida en nuestro corazón y que podamos, Señor, ser ministrados a través de esta palabra. Yo quiero bendecir a cada uno en especial, cada familia que está allí conectada, que reciban esta palabra y, Señor, que la puedan compartir a otros, que la puedan llevar a otros para que sea una palabra que realmente pueda destrabar, desbloquear a muchas personas en el nombre de Jesús. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y a los que están allí en YouTube, comparte esta palabra, recíbela y entrégasela a otro. Bendiciones.